Soy Guido Vitone. Hoy vamos a hacer un recorrido nada menos que al volcán Hudson para entender su historia y su situación actual. Esta es una presentación que preparé para una serie de charlas que estuve dando en estos últimos días, por cumplirse un aniversario más de la erupción tan conocida del volcán Hudson en agosto de 1991. Bueno, material volcánico en la zona encontramos por todos lados en distintas formas, incluso material arqueológico como esa punta de flecha de obsidiana que veíamos ahí, también conocida como vidrio volcánico. También vemos estratos de ceniza intercalados en el suelo a distintas profundidades, como en este lugar, en la costa del lago Buenos Aires. Y gran parte de estas evidencias volcánicas tienen que ver con la cercanía eh, a una importante falla, que es en esta zona conocida como Liquiñe-Ofqui, que, que, bueno, implica una dinámica importante, de hecho parte del cinturón de fuego que rodea en general el Pacífico, con el agregado de que acá cerca estamos en un lugar conocido como el punto triple, que es donde se juntan la placa sudamericana, la de Nazca y la de Antártida. Y acá hay, bueno, una subducción y una serie de consecuencias de este interesante punto tan activo. Esto, bueno, no me voy a detener explicando esto, ni tampoco estos dibujitos que se ven en todos los libros de texto escolares y demás. Eh, Vamos a hacer un poco foco exclusivamente en el volcán Hudson en esta charla. En una charla anterior me ocupé de otro volcán que se descubrió recientemente, que es el Mate Grande. Lo pueden buscar en mi canal. Pero entonces vamos a avanzar directamente hacia unas cuestiones históricas del Hudson. Si miran mapas viejos, en muchos de ellos van a ver, a partir del siglo XVI, que aparece con una ubicación bastante correcta, un volcán con el nombre San Clemente, incluso con el detalle de que tiene un humito o un fueguito que le sale por la cumbre. Y no es un solo mapa fantasioso, sino que está en muchos mapas, en todos ellos con un nombre, con el nombre bien marcado y con una ubicación correcta. Lo que se desprende de esto es que navegantes a lo largo del Pacífico habrán visto el volcán en actividad en algún momento y por lo tanto quedó fijado en el mapa. También puede haber sido un dato tomado de los pueblos originarios. La cuestión es que no cabe duda que un volcán activo, estaba de alguna manera referenciado en la cartografía de la época. Como veremos, ahora, insólitamente, llegado el siglo XX, se perdió esa información. No es que se perdió, pero se desestimó al explorarse la zona con mayor detenimiento y no encontrar evidencias de volcán activo en la zona, es decir, visto desde la distancia, no se vio actividad, no se detectó actividad, y se podría decir que este volcán San Clemente quedó en el olvido. Y vemos mapas, por ejemplo, del principio del siglo XX, donde por alguna razón se le puso nombre Cerro Hudson a un cerro, más o menos en la zona ahí en el medio de, cerca del lago Buenos Aires. Pero este Cerro Hudson no corresponde en ubicación con el que ahora conocemos como volcán Hudson. En esta imagen, por ejemplo, van a ver que el Cerro Hudson está en un óvalo rojo, pero está por debajo del paralelo 46, mientras que el Hudson se encuentra justo sobre el paralelo 46 o un poquito por arriba, como está marcado con la X. Es decir, que iniciamos el siglo XX desconociendo totalmente la existencia del Hudson y durante las siguientes décadas lo mismo, ¿no? Claro, esto es un gran cambio con, con respecto a las imágenes satelitales a las cuales podemos acceder hoy en día, donde podemos ver claramente eh, una estructura circular casi perfecta. Si miramos con detenimiento vemos una gran caldera que tiene 10 kilómetros de diámetro. Y como dato curioso que lo diferencia de otros volcanes o aparatos volcánicos, vemos como que tiene una colita, ¿no? Como que sale hacia el noroeste, un gran valle, y si miramos detenidamente vamos a ver que hay un glaciar que desde el centro de la caldera, que está cubierta de hielo, se encausa de alguna manera por esta salida. Es como si fuera una herradura bastante cerrada, es decir, o sería un círculo, digamos, que tiene como una muesca por donde se sale el glaciar, el hielo de la caldera como un glaciar. Esto se ve también en estas imágenes de relieve, digamos, donde tenemos los colores marcando las distintas alturas y ven que hay una circunferencia casi perfecta, pero tiene un lugar abierto, así como vemos en la imagen, arriba a la izquierda. Eso es por donde desciende el glaciar conocido como glaciar Huemule. Bueno, el río Huemule sí era conocido,
Acá en esta ampliación de la imagen anterior vemos cómo desde el Hudson, de manera medio serpenteante, hacia el oeste, baja un río Huemules, que es un río bastante importante, y desemboca en un fiordo del Pacífico. Bueno, hacia allá se dirigió Augusto Grosse en 1949, en la primera aproximación, y se largó a remontar este río, Huemules, con bastante dificultad, empujando el bote, remando en parte y demás. Y encontró que el río terminaba nada menos que en un glaciar, donde vio unos huemules, que apoyaban también la cuestión del nombre del río, y nunca supo Augusto Grosse que él estaba parado a los pies del volcán, porque con el frecuente mal clima, en ese momento el volcán estaba en un momento de silencio, no había actividad visible. Si hubiera visto mejor el lecho del río, se hubiera dado cuenta que era todo material volcánico, pero se ve que no tenía puesta la atención en eso. Y la cuestión es que llegó ahí y se volvió sin nunca saber que había estado a los pies de un gran volcán que varias décadas después haría erupción. Además, es muy interesante que el recorrido de Augusto Grosse, esta exploración y otras, están disponibles en YouTube en el canal de la ONG Aumen. Es increíble que, además de todas las dificultades para avanzar en este clima tan y terreno tan difícil, además de eso pudo hacer un video muy bueno a color. Así que gran admiración ahí por Augusto Grosse. Bueno, en agosto de 1971 el volcán entró violentamente en erupción. En ese momento no se sabía que había un volcán ahí, no se sabía exactamente de dónde venían estas cenizas. Toda esta información fue apareciendo muy lentamente. La erupción fue significativa, no tanto por las cenizas, sino por la desastrosa colada de limo, hielo, piedras y árboles descuajados, que se conoce con el nombre de lahar, que descendió, por supuesto, por el camino natural, que era el ventisquero Huemules, donde fue agarrando fuerza, derritiendo hielo a su paso, arrastrando piedras y árboles. Lamentablemente también las casas de pobladores y su ganado. Hubo al menos 5 vidas humanas que se perdieron en esa erupción. Sin embargo, la respuesta, digamos, del estudio sobre la zona fue bastante lenta. Eh, por ejemplo, hay un informe del año 71 que, bueno, que menciona el hallazgo de una caldera volcánica. Y lo que, digamos, en este informe viene también lo que posiblemente sea para mí la primera foto del volcán Hudson. Este es un sobrevuelo, una foto en blanco y negro que no dice mucho, pero se alcanza a reconocer ahí una caldera llena de hielo. Claro, a pesar de estos trabajos, avanzó la década del 70 y como no hubo otra actividad detectable, hubo bajo impacto en los campos, poca ceniza, se podría decir que la actividad del Hudson quedó en el olvido. Y así pasaron 20 años hasta que en el 91, en agosto del 91, hubo una gran erupción con varias fases, todas ellas muy explosivas, que inició el 8 de agosto. Por supuesto, alguna gente había que se acordaba de que podía ser el Hudson, pero en general hubo un gran desconcierto, incluso descreimiento. Cuando de los antiguos avisaron a Río Gallegos que había un volcán en erupción, pensaron que era un chiste, básicamente, porque no estaba para nada en el radar la posibilidad de una erupción de tal magnitud y con un impacto tan grande del lado argentino. Estas son las primeras imágenes que se tomaron cuando comenzó la erupción, que como dije tuvo varias fases y por lo menos del lado argentino, acá en los antiguos Iberito Moreno, se sintió muy fuerte a partir del 12 de agosto, con gran caída de cenizas, oscurecimiento total o casi total del cielo y bueno, graves consecuencias para las personas y su producción. En el año 91 ya había, bueno, por supuesto, imágenes satelitales más o menos eh, claras, sobre todo para fenómenos como este, donde se ve claramente la pluma del volcán Hudson, en este caso, con fecha 15 de agosto, en clara dirección sureste, ¿no? Cruzando todo el continente y proyectándose hasta las Islas Malvinas. Bueno, algunas imágenes vienen ahora, pueden buscar en YouTube, hay incluso videos, hay entrevistas, están los programas de noticias de la época. Pero bueno, yo hice una simple selección de fotos que reflejan un poco lo que fue en los antiguos, por ejemplo, el éxodo de muchas familias con niños sobre todo. Eh, y pasado el primer susto, eh, se empezó a haber mucha preocupación por la producción, ¿no? Es decir, los frutales y el impacto en el campo. Gran pérdida de animales de lanares, ovinos, a lo largo de los meses siguientes. Eh, y bueno, varias imágenes que reflejan esto. No me quiero ocupar tanto de la erupción del año 91 en sí,
sino de comprender un poco el Hudson en su historia en general y su situación actual. Acá vemos ceniza acumulada. Esta es una imagen más cercana al volcán donde el grosor del material que cayó es mucho mayor y los daños fueron muy importantes. Bueno, después de la caída inicial de ceniza, enseguida los pueblos empezaron a trabajar para juntarla y llevarla a lugares fuera del pueblo. Por ejemplo, acá en Perito Moreno, en la avenida principal, se ven esos montoncitos que después fueron cargados en camiones y se llevaron, se dejaron en otro lado. Claro que en realidad el problema en los campos al este y al sureste se fue acentuando con las semanas y meses venideros por la ceniza en suspensión. Por supuesto, hubo mucha repercusión en los medios. Vino el presidente de ese entonces, Menem y Duhalde, a los antiguos y Perito Moreno. Muchas notas periodísticas bastante dramáticas. Acá vemos algunas más. Bueno, típico grafiquito de la dispersión de las cenizas con las distintas alturas que llegó, eh, hasta 10 centímetros en los antiguos y Perito Moreno y de ahí cada vez menos. Bueno, me gustaría no perder de vista, digamos, señalar que a pesar de que no hubo pérdida de vidas humanas, sí hubo un gran impacto en los campos, como decía, pero además la erupción del año 91 está entre las 10, 12 más explosivas, importantes del siglo XX a nivel planetario, que no es poco, ¿no? Hay muchos volcanes en actividad en todo el planeta y que el Hudson haya estado entre las docena de erupciones más importantes es significativo. En cuanto a Chile, que es un país con mucha actividad volcánica y erupciones muy frecuentes, digamos, periódicas, días como algo bastante común, para Chile fue la segunda del siglo XX, lo cual también dice bastante sobre eh, la explosividad del volcán. Vamos a ver un poco más de esto más adelante. Como siempre, yo me vuelco un poco a los papers científicos. Para mí es muy interesante leer lo que se observó en los años siguientes. Fíjense que todavía las fotos que hay del Hudson son muy pocas, en general de lejos o aéreas, y, y todavía no se tenía una idea exacta del- de la edad y la conformación del aparato volcánico. Eso en realidad, bueno, fue saliendo a lo largo del siglo, perdón, a lo largo de la década del 90. Acá vemos, por ejemplo, el que más se ocupó de este tema es el geólogo José Antonio Naranjo, y hay un trabajo más de Naranjo con unos japoneses, donde reconstruyen un poco la historia geológica, llegan a la conclusión de que el Hudson es un volcán que tiene 1 millón de años, que ha tenido actividad a lo largo de todo ese periodo, un poco más, un poco menos, y que es el resultado de todo este proceso de construcción y destrucción de aparatos volcánicos o edificios volcánicos. Es decir, que hay una caldera actual, pero se reconocen calderas anteriores, parcialmente desmanteladas. Además, a lo largo de todo este periodo también actuaron las glaciaciones. Entonces, esto lo pone al Hudson en una categoría distinta de volcán que podemos ver en una lista. Es uno de los pocos volcanes en la categoría de caldera. También hay un trabajo muy interesante. Yo conocí a alguien que ayudó a este equipo de ingleses, pero ellos se concentraron principalmente en estudiar las consecuencias del lahar, es decir, este aluvión en el valle del río Bulbul. Pocas fotos se ven, pero información bastante interesante. En los años 90 aparece esta foto, por ejemplo, poco después de la erupción del año 91, no sé si poco después o algunos meses o años después, eh, donde podemos darnos una idea del tamaño de la caldera y del centro donde estaba el punto caliente. Dato curioso, según Wikipedia, hay que tomarlo con pinzas también, si bien el Hudson, que lo ven ahí marcado, fue una erupción muy importante a nivel planetario, estuvo algo eclipsada u opacada por la erupción del Pinatubo en las Filipinas unos pocos meses antes. Lo interesante que me pareció fue que, según Wikipedia, la combinación de las cenizas expulsadas por Pinatubo y Hudson en prácticamente el mismo periodo del año 91, este material en suspensión en la estratosfera generó un efecto de enfriamiento global.
Fíjense cuánto se está hablando ahora de calentamiento global. Sin embargo, hubo periodos a lo largo del tiempo, esto está en muchos documentales, donde erupciones volcánicas causaron un enfriamiento global. Y esto se aplica a la erupción del Hudson y del Pinatubo en 1991. En esa época se hablaba, de hecho se comprobó un pequeño enfriamiento en los años siguientes, y en esa época se hablaba eh, en algunos círculos científicos de la posibilidad de que la Tierra estuviera entrando en un periodo de enfriamiento. Por supuesto, bueno, esto quedó totalmente desestimado, los glaciares han retrocedido a lo largo del siglo XX, pero sin embargo, eh, hubo momentos donde el calentamiento no fue tan marcado. Bueno, esto fue como un paréntesis. Y llegamos acá, breve pausa, 20 años no es nada, como dice el tango, todos muy tranquilos por acá en Los Antiguos y Perito Moreno y en Chile, y en octubre del 2011, como si hubiera llegado tarde al aniversario de 20 años, hay una importante evidencia de actividad, sube de alerta el volcán, para ese entonces ya habían comenzado monitoreos, y yo mismo tuve la oportunidad de ver desde la ruta un enorme hongo de vapor, principalmente blanco, que se veía desde los 120 kilómetros de distancia que nos separan desde Los Antiguos al volcán Hudson, que además está oculto por otras montañas porque no es un cerro volcán alto, sino que tiene solamente 1900 metros sobre el nivel del mar, y por la distancia está como oculto a la vista para nosotros detrás de otros cerros. Pero, por supuesto, cuando un hongo de cenizas o vapor se eleva a 4 o 5 kilómetros, lo transforma como si fuera una montaña de 6000 metros, así que se vuelve claramente visible. Bueno, acá por supuesto hubo también más noticias periodísticas, rápidamente empezaron a circular estas imágenes, que si se fijan van a ver que, a diferencia del 91, no es en el centro de la caldera donde está la actividad, sino que son tres focos ubicados más hacia el sur. Ven que se ven tres columnas de vapor y algo de ceniza. Bueno, después vamos a ver en un mapa dónde se concentró la actividad en el año 2011. No hay que pensar que el volcán está inactivo, digamos, el volcán está permanentemente activo. Lo que tiene este incremento de actividad que se dio en el año 2011 y que se vio, bueno, generó todo un gran susto porque se temía algo similar a lo del año 91, pero no fue el caso. Otra imagen de este libro, Chile, Territorio Volcánico. Se ve ahí atrás, para los que les gustan las montañas, el San Valentín, a la izquierda de la pluma de ceniza y de vapor. Eh, bueno, para este entonces, o poco después, como dije, ya había un monitoreo bastante importante, había mejorado mucho las imágenes satelitales. Y fíjense cómo en este trabajo, por ejemplo, de Francisco Delgado y otros, eh, ahí en el recuadro aparece el punto caliente, digamos, casi pegado al borde sur de la caldera. Eh, y hay una imagen satelital que registra las temperaturas, ¿no? Y por lo tanto ven que hay una cierta uniformidad en todo el cráter y alrededores, y están ahí esos colorcitos amarillos, que indican una anomalía de temperatura. Como dije, por esos años ya el Sarnagiomín había iniciado un ambicioso plan de monitoreo que incluye nada menos que una cámara que filma de manera permanente el Hudson, y lo pueden consultar por internet en ese sitio que está indicado ahí. Claro que van a ver que la mayor parte del tiempo hay lluvia o nube o nieve y no se puede ver el volcán. También en su página van a encontrar la información, ahí ven nivel de alerta amarillo, que no es el actual. Esto es en el 2021, cuando di otra charla para el 30 aniversario. En ese momento estaba en alerta amarillo, después bajó a verde. Pero bueno, esto lo pueden consultar día a día, y ver cuál es la situación. Además, esta es la situación actual. Ven que está el Hudson en verde, igual que el Macay y el Kai, que son otros volcanes cercanos de la región de Aysén. Eh, y van a poder también descargar, por ejemplo, los reportes de actividad mensuales y también, cuando ocurren, los reportes especiales de actividad volcánica. Por ejemplo, el último que se emitió fue el 14 de julio, es decir, hace un mes y algo atrás, donde dice con todo detalle que el 14 de julio a las 16:44 hora local, se registró un sismo asociado, etcétera, etcétera, a una cierta profundidad, y que en este caso no estaba en el volcán Hudson, sino un poquito hacia el este. La cuestión es que está todo muy, muy bien monitoreado, excelente el trabajo de la Geomín, tanto por el trabajo que hacen como por la transparencia, porque esto está
ocurre algo y está al minuto en Internet. Con gráficos como este, que no viene al caso tratar de explicar acá, pero toda la información está en Internet. También tiene un glosario, pueden aprender un montón de lo que está pasando en el volcán. Fíjense la cantidad de parámetros que hay, gases, temblores, deformaciones, todo eso queda registrado con lujo de detalles. Por ejemplo, sismos de los últimos 30 días, esto debe ser informe del mes pasado, fíjense ahí cómo está la caldera y cómo los sismos se están concentrando en la mitad oriental, sería, de la caldera, y diría yo con alguna concentración más en la parte sur, es decir, el sudeste de este gran círculo que forma la caldera. Bueno, también van a ver otra información descargable sobre los distintos tipos de monitoreo que están haciendo, infrasonido, deformación, cambios superficiales, sismicidad, etcétera. Y van a poder ver eh, también esta información con mucho detalle, donde se ven los puntos activos, que son esas estrellitas amarillas, eh, donde tuvo lugar la actividad en el 2011. Fíjense que también hay unas lagunas que se están formando, porque claro, este glaciar, además de retroceder y perder masa como todos los glaciares, además tiene como una hornalla prendida abajo, entonces su pérdida de masa es mayor y se está empezando a, bueno, a ser evidente en las lagunas que se van formando sobre su superficie y en otras cosas que vamos a ver más adelante. Bueno, también van a poder descargar este hermoso afiche de volcanes activos de Chile, con lujo de detalles, con un montón de palitos indicando todos los volcanes activos de Chile y su respectiva categoría. Ahora bien, esta categoría no es el semáforo que vimos antes de alert. Esta es una especie de, bueno, justamente de categoría, de categorización según su peligrosidad, y esta es actualizado anualmente. También ven en la imagen de la derecha, un mapa donde está Chile derechito, y se ve cómo hay una concentración de volcanes activos en la Patagonia Norte. También ahí cerca, disminuye un poco ahí en la zona de la isla de Chiloé, en la parte continental. Y todo ese rosario de triangulito de colores termina en el Hudson. Después hay como un silencio volcánico hasta el volcán Lautaro en el campo de hielo sur. Seguimos. Bueno, ese ranking de categorías de sismicidad de los volcanes también está reflejado en la planilla. Fíjense que no, para los supersticiosos el Hudson tiene justo el número 13. Y fíjense que además de dar su ubicación y todo, lo describe como caldera. Si vamos al de mayor peligrosidad, el que está número 1 en esta categoría, es el Villarrica, que tiene permanente actividad, pero al mismo tiempo tiene actividad turística. La gente sube hasta, hasta el borde de la caldera y ve la roca ahí al rojo vivo. Segundo sería el Yaima, tercero el Calbuco, que tuvo una erupción bastante importante en el 2015, Nevado de Chillán. Puyehue, Cordón, Caulle, como recordarán todos, especialmente los de Bariloche y Villa de la Angostura en el 2012. Osorno, que en general se mantiene impecablemente blanco, volcán muy de postal como el Fukuyama en Japón, pero que también tiene actividad. Bueno, Antuco, otros más, y el Chaitén, que también recordarán del año 2008, que hizo una erupción bastante explosiva, totalmente inesperada. Bueno, y después para abajo en la lista con menos actividad. Fíjense que está el Copahue ahí con el número 18, que es un estratovolcán y está en el límite con Argentina. Y también tiene un uso turístico. Bueno, vamos a seguir. También van a ver en qué radica la peligrosidad del volcán o cómo se puede manifestar la actividad volcánica, con los riesgos, sobre todo de la Ares, como hemos dicho, estos aluviones que bajan por los valles. Y esto es interesante porque nos permite ir un poco hacia el pasado. Primero, el gráfico de la derecha es una, una, una graficación, se podría decir, del índice de explosividad volcánico con la escala que va de 0 a 8, eh, y cada nivel representa aproximadamente 10 veces el nivel anterior. Aproximadamente no, 10 veces según lo que dice, a pesar de que esos circulitos no parecen reflejarlo de esa manera. Pero bueno, vamos a la tablita de la izquierda, donde eso es exclusivamente el volcán Hudson, y vamos a ver todos los años donde hubo actividades importantes.
empezando hace 1 millón de años, que por supuesto no se puede saber cuál fue el índice de explosividad en esa época, hasta erupciones que han tenido impacto en el registro arqueológico, por ejemplo la de 10.000 años, 9.950, y sobre todo la de 6.700 antes del presente y 3.600 antes del presente. Ambas tuvieron un índice de explosividad de 6 o más, que no todas las erupciones son iguales, eh, que la del 91 fue muy importante, pero que otras en los últimos 10.000 años han sido muy importantes, y esto está, como dije, reflejado en el registro arqueológico y también en algunas muestras que se han tomado de lagunas en lugares tan alejados como Tierra del Fuego y las Islas Malvinas. Es una interesante foto tomada de un avión o un helicóptero donde se ve características amesetadas que tiene el Hudson, y por el ángulo de la foto, que está sacada más o menos desde el noroeste, se ve claramente el glaciar Muemules que baja como serpenteando, como dijimos, desde el casquete que cubre la caldera, este, hacia el bosque. Y se puede ver el borde de las morenas del glaciar, que tuvo una expansión mucho mayor. Por lo menos así está reflejado en las fotos de Grosse que dijimos de 1949. Desde entonces el glaciar tuvo un retroceso muy marcado, que es lo que vamos a repasar en esta imagen y en las que siguen. Esta imagen está sacada de un sitio de internet muy interesante de Andrés Rivera que se llama glaciología.cl. La foto es de Camilo Rada, y también se ve, esto es una foto del 2010, eh, el glaciar como una colita que desciende de la caldera. En la época de Grosse, es decir, en 1949, el glaciar debe haber llegado hasta donde está la flecha roja que yo agregué a la foto. Y acá también en la misma página de Andrés Rivera vamos a ver eh, distintos colores y líneas que marcan el avance, perdón, el retroceso del glaciar Huemules desde la posición más avanzada, que en estas imágenes marca como empieza en 1979. Otra imagen similar del mismo sitio, con el agregado de los 3 cráteres que mencioné del 2011. Y muy recientemente, del 2020, este trabajo, Camilo Esteban Muñoz, que es una memoria para optar al título de geógrafo en la Universidad de Chile. Y donde vemos la imagen del cráter con un montón de información. Vemos los cráteres dentro de la caldera, Tefras, un lugar donde colapsó el hielo en el 2012, el frente del glaciar, las grietas, y en el centro de la caldera, un poco alejado hacia la derecha de todos esas marcas de colores, vemos lo que acá describe como un cauldron o cauldron, sería como el punto caliente bajo el hielo, que no está haciéndose evidente en la superficie, pero se hace evidente a través del comportamiento del hielo, que de alguna manera bajo cede en el punto donde está justo arriba del punto caliente. Y en esto es interesante que para estudiar casos similares hay que ir a Islandia, donde es muy común encontrar volcanismo, incluso hay aguas termales bajo el hielo, bueno, es muy interesante. Y este sería un caso similar en la Patagonia, donde no es absolutamente el único, pero sí es el más grande en cuanto a la superficie y al espesor del hielo sobre un punto caliente. También alguien me preguntaba por ahí en una de las charlas si esto de alguna manera puede afectar el comportamiento del volcán. Creo haber leído que sí, que actúa de una manera como tapón, es decir, es un peso importante que está ejerciendo una cierta presión sobre la caldera. Bueno, ya vamos llegando hacia el final, también del mismo trabajo que mencioné antes. Fíjense ya con un zoom sobre el comportamiento del glaciar Huemules. Bueno, creo que en esto estamos. Espero haberles dado un pantallazo interesante. Hay mucha información en internet. Si quieren que yo se la facilite, contáctense, no hay problema. Les sugiero también como forma de colaboración que si les gustó el video pongan un like, hagan comentarios, eso también ayuda y yo los respondo. Por supuesto compartan y si les da, suscríbanse, que eso es una gran ayuda para el canal. Así que con esto los voy dejando. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto.